Bienvenidos a esta sesión de clase. Hoy día conversamos de uno de los tejidos más importantes del organismo. Estoy refiriéndome al tejido conectivo, que junto con el tejido epitelial, el tejido muscular y el tejido nervioso forman los 4 tejidos más importantes que tiene el organismo de un ser vivo, que son aquellos que hacen posible que todos los órganos y sistemas que tiene el cuerpo trabajen a la perfección. El tejido conectivo es el tejido que sirve como sostén, sirve como conexión, sirve como relleno entre un órgano y otro. Cuando hablamos del tejido conectivo, llamado también conjuntivo, estamos hablando de un tejido que presenta diversos tipos de células, separadas por abundante sustancia intercelular. A diferencia del tejido epitelial, que tiene muy poca sustancia intercelular, el tejido conectivo o conjuntivo tiene como característica tener una gran abundancia de esta sustancia intercelular. El tejido conectivo es probablemente uno de los tejidos que más tipos de células presenta. Eso hace que su clasificación sea muy amplia. Pero a pesar de ello, sus células tienen características generales. Una de ellas es que se localizan por todas partes del organismo. Son células muy abundantes. También presentan diferentes tamaños, formas y funciones. Cada una de ellas tiene una función, un tamaño diferente. Su sustancia intercelular es abundante y está compuesto de fibras conjuntivas, entre ellas el colágeno, las retículas, el elástico, y sustancias amorfas que contiene agua y materiales disueltos en ella. Poseen vasos sanguíneos y linfáticos, así como terminaciones nerviosas. Estas células tienen un alto poder de regenerarse. Funciones que tiene el tejido conjuntivo. Función de defensa. Este tejido confiere protección y defensa inmunológica al actuar en contra de microorganismos, bacterias y virus. Asimismo, interviene en procesos alérgicos, como la inflamación, secreción de los mocos. También interviene en la cicatrización de la sangre en las heridas. Y eso es a través de sus células llamadas macrófagos, células plasmáticas y leucocitos. Otra de las funciones del tejido conjuntivo es el almacenamiento. Se permite el almacenamiento de sustancias de reserva energéticas, es decir, estoy hablando de las grasas. El tejido adiposo reserva una gran cantidad de grasa que permite mantener energía en el cuerpo.
esto localizado debajo de la piel. Este almacenamiento es realizado por este tejido adiposo que, nuevamente repito, almacena un gran material energético que permite el cuerpo presente. El tejido conjuntivo, a diferencia de otros, al poseer vasos sanguíneos, se encarga de nutrir a otros tejidos que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, nutre al tejido epitelial, nutre al tejido óseo, nutre al tejido cartilaginoso, proporciona entonces nutrientes a epitelios y a otros tejidos de nuestro cuerpo. La función de relleno que tiene nuestro tejido conjuntivo es que va a rellenar los espacios que dejan entre sí tanto los tejidos como los órganos. Otra de las funciones importantes del tejido conjuntivo es la función de sostén. Esta función proporciona soporte al organismo, a sus órganos, a sus tejidos. Por ejemplo, los huesos, los cartílagos, los tendones, los ligamentos. La envoltura muscular hace posible este sostenimiento de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las componentes que tiene el tejido conjuntivo? Generalmente el tejido conjuntivo, igual que el resto de todos los tejidos, tiene dos componentes. Las células, que son la materia viva del tejido, y la sustancia intercelular, que es una sustancia inerte, que tiene como función dar nutrientes a las células y que el tejido pueda cumplir su funcionamiento en especial. En el caso del tejido conjuntivo, las células son de diferentes características y su sustancia intercelular, a diferencia también del tejido epitelial, es muy amplio, de mucha cantidad. Las células del tejido conjuntivo son células poco especializadas. Son de diferentes tipos. Y dentro de ellas vamos a ver la célula madre. Es una célula pequeña y que tiene una forma de estrella. Esta tiene la capacidad de originar cualquier otra célula del tejido conectivo. El fibroplasto son los más abundantes e importantes células que existen en el tejido conjuntivo. Estas sintetizan a las fibras y secretan a las sustancias amorfas. Además intervienen en la reparación de tejidos lesionados. Cicatrizan la sangre en las heridas. Las células llamadas macrófagos se originan de los monolitos. Los monolitos es un tipo de glóbulo blanco de nuestra sangre. Se les llama también histocitos.
Tiene como función la fagocitosis. También tenemos la célula plasmática. Esta se origina de los linfocitos B, otro tipo de glóbulo blanco. Esta célula es de forma ovoidal. Su núcleo semeja a una rueda de carreta. Son células que producen anticuerpos para protegernos de proteínas. La célula adiposa. Estas son de forma redondeada o ovoide. Su citoplasma está ocupado por el báculo de grasa que desplaza el núcleo a la periferia, a la parte externa de la célula. Pueden encontrarse aisladas o en pequeños grupos en el tejido conectivo. La mayoría se agrupa en el tejido adiposo, que es el tejido de mayor depósito de energía que tenemos en nuestro cuerpo. Esta energía se da en una grasa, en un lípido especial llamado triglicérido. La célula cebada es una célula globular cuyo citoplasma está lleno de gránulos que contienen histamina y heparanina. Los mastocitos participan en inflamación y en alergia. Otro tipo de célula importante del tejido conjuntivo son los glóbulos blancos. Recuérdese que el tejido conjuntivo es el tejido que está en relación con muchos otros tejidos, como el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido sanguíneo. De allí que esa relación hace de que existan células de glóbulos blancos llamados leucocitos en este tejido. Estas proceden de la sangre indudablemente. Tienen como función la defensa contra los microorganismos agresores. La sustancia intercelular. La sustancia intercelular es la sustancia inerte que presenta un tejido. Es la sustancia que está bañando a las células, que son la materia viva del tejido. Esta sustancia intercelular tiene como función principal dar energía, dar nutrientes a las células. En el tejido conjuntivo, la sustancia intercelular se divide en dos partes. Tiene una sustancia amorfa y tiene unas fibras. La sustancia amorfa se le llama así porque esta sustancia no adopta una forma especial. Recuérdese que la palabra amorfo viene del término sin forma. Esta sustancia es abundante en este tejido. Es incolora, transparente y viscosa. Es producida por los fibroblastos. Sirve de relleno en los espacios entre una célula y otra, pero también entre una célula y sus fibras. Está conformado por glucosaminogluconato. También tiene aguas y sales. Es una sustancia rica en nutrientes. Otra parte de la sustancia intercelular son las fibras. Las fibras de la sustancia intercelular del tejido conjuntivo son de tres tipos. Las fibras colágenas. Estas son abundantes, gruesas y resistentes a la tensión.
Estas se localizan en tendones y en ligamentos. Las fibras elásticas. Estas son delgadas y flexibles. Generalmente se hallan en la capa media de las arterias. Las fibras reticulares. Estas son mucho más delgadas que las anteriores. Se disponen en redes. Son abundantes en el vaso, en la médula ósea roja, en el pulmón, entre otros órganos de nuestro cuerpo. Entonces, recordemos y concluyamos en esta sesión que el tejido conjuntivo es el tejido que permite rellenar espacios entre un órgano y otro, entre un tejido y otro en nuestro organismo. Es un tejido muy abundante que tiene diversos tipos de células muy poco especializadas, con una sustancia intercelular, diríamos, demasiado abundante, de tal manera que hay más sustancia intercelular que células mismas. A diferencia de otros tejidos, este tejido posee vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Recordemos, como conclusión, que este tejido tiene la función de soporte, tiene la función de proporcionar nutrientes, tiene la función de almacenamiento, generando grasa y lípidos en el cuerpo. Y por último tiene la función protectora y de defensa de microorganismos, de bacterias y virus. Por ahora, concluimos esta sesión y nos vemos hasta una nueva oportunidad. Gracias y muy amable.